bendecido. Doctor Papatian, bendiciones, bienvenido. Gracias por siempre ser parte de la familia de CAF y bendecirnos a través de las palabras y exhortación que nos trae. Bienvenido. Muchas gracias, Walkiria. Les agradezco a cada uno de ustedes también. Muy buenos días. Les saludo desde Uruguay, desde el cono suramericano. Y es una bendición para mí poder compartir con ustedes en esta charla, con tantos hermanos, pastores, líderes, siervos de Dios, de diferentes lugares, no solamente de los Estados Unidos, sino que también veo de República Dominicana y seguramente de otros países. Así que muchas gracias a CAF por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Hermanos, en esta hora yo quiero compartir una charla que ya la introdujo en parte Walkiria, acerca de algunos recursos que nosotros podemos tener para tener proyectos exitosos. Yo me pregunto, ¿quién no quiere consolidar un ministerio? ¿Quién no quiere consolidar su servicio a Dios, la obra de Dios, la obra que hace con sus manos, en una forma exitosa, a todos nosotros? Ahora, tenemos que saber que hay recursos para eso. Algunos recursos son individuales y otros recursos son colectivos. La unidad es uno de ellos, pero centrado en la unidad, yo en esta hora quiero compartir con ustedes algunos recursos que acompañan a esa unidad que nosotros necesitamos colectivamente para consolidar nuestra tarea con proyectos exitosos. ¿Hay un proyecto exitoso del cual nosotros podamos tomar ejemplo? Bueno, en la Biblia hay algunos. Afortunadamente, este fue un proyecto exitoso, pero desafortunadamente también un proyecto que llevó al fracaso. Y en la Biblia nosotros encontramos los éxitos y los fracasos. Por ejemplo, Nehemías fue un hombre exitoso. Y él oraba, dame éxito, Señor. No es pecado orar por éxito. Dame éxito, Señor, en este emprendimiento que yo tengo de levantar los muros caídos de Jerusalén. Bien, un proyecto exitoso. Sin embargo, hay otros proyectos en la Biblia en que encontramos que al principio fueron exitosos, pero faltaron algunos ingredientes colectivamente para consolidar ese proyecto como un proyecto exitoso. ¿Cómo nos puede ir bien, individual y colectivamente, en un emprendimiento para la obra de Dios? ¿Qué recursos necesitamos? Entre ellos, por supuesto, nos vamos a centrar en la unidad, pero la unidad tiene que ser acompañada de algunos elementos que yo quiero señalar en esta tarde. Y vamos a ver algunos de ellos. Entonces, vamos a analizar en esta hora los éxitos y los fracasos en la obra de Dios. ¿Por qué algunos proyectos son exitosos, hermanos? ¿Y por qué algunos llevan camino al fracaso? A la luz de un ejemplo bíblico que se encuentra en Génesis 11, versículos 1 al 9, vamos a ver en este ejemplo de la Torre de Babel, de los ciudadanos de Babel, acerca de cómo un proyecto podría haber sido exitoso si tuviera todas las características. Pero de la misma manera, ¿verdad? Que cuando una, un jefe, un chef en la cocina, una ama de casa, hace una torta, algo dulce, y prepara los huevos, y tiene que poner 3 huevos, o 4 huevos, o 5 huevos, dependiendo del bizcochuelo y dependiendo del tipo de masa que quiera preparar. Si uno de ellos está podrido, no puede poner ese huevo podrido porque va a pudrir todo el proyecto que tenía. Bueno, así pasa a veces en nuestra vida. Nosotros tenemos en nuestro ministerio algunas cualidades que pueden ser muy exitosas, pero que al faltar una, al ser o al tener una de las cualidades necesarias para poder triunfar, para poder ser exitosos, no lo tenemos, todo el proyecto puede llevar al fracaso. Y es un cuidado que vamos a tener en esta hora acerca de este análisis que vamos juntos a compartir. Para eso yo quiero compartir con ustedes el texto bíblico. Vamos a ver el texto bíblico, que es lo que dice por aquí. Para los que tienen Biblia pueden tener la Biblia abierta, o para aquellos que quieran directamente desde la pantalla pueden hacerlo. Yo lo voy a empezar a leer. Vamos a leer todo el texto porque hay algunas enseñanzas muy buenas y para hacerles recordar todo lo que en esta hora queremos
llevar a nuestra conciencia, vamos a tener que leer el texto. Versículo 1 del capítulo 11 del libro de Génesis dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. El siguiente texto, a ver si lo puedo poner por aquí, me está fallando. Discúlpenme. Ahí está. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir hasta de lo que han pensado hacer. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su hermano. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y descendió allí y los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos algunas cosas interesantes que hoy yo quiero compartir con ustedes. Primero, ¿qué necesitamos nosotros para tener un emprendimiento exitoso en la obra del Señor? Bueno, yo creo que lo primero, por supuesto, es el llamado de Dios en nuestras vidas para cumplir sus propósitos. En mi vida, en este tiempo, para mi generación. Y usted, pastor, hermano, siervo, usted tiene un llamado de Dios para su vida. Todo empieza con el llamado. Todo empieza con aquella visión que Dios nos dio para que podamos servirle con integridad, para que podamos servirle con todo nuestro corazón. Y ese llamado tiene que estar en sintonía con los propósitos de Dios. Eso que quiero hacer en mi vida, esa vocación que yo tengo, ese emprendimiento que quiero levantar, ese proyecto que yo estoy teniendo, de levantar mi iglesia, de levantar el ministerio que Dios me dio, ¿es realmente lo que Dios quiere para mí? ¿Es un proyecto de Dios? Dice que el texto bíblico, recordando la vida de José, dice que Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué bueno que es cuando uno piensa en el éxito en el ministerio, en fructificar lo que uno hace, saber que Dios está con nosotros, porque estamos cumpliendo con el llamado de Dios para nuestras vidas. Eso es lo primero. Pero lo segundo, no solamente está el llamado de Dios, sino también está el elemento humano. El elemento humano. Es decir, para que nos pueda ir bien en nuestros proyectos. Llámese iglesia, llámese ministerio, llámese centro de apoyo familiar, llámese el nombre que usted quiera. Es necesario calcular el costo y tiene que haber un elemento humano. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y qué triste que es, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos algo y no podemos terminar. Es un proyecto fracasado, es un proyecto que le faltaron cosas. Ahora, ¿qué cualidades son necesarias para llevar adelante tu proyecto? Eso es lo que yo en esta hora me quiero centrar. Usted, hermano, pastor, líder, necesita para llevar adelante su proyecto. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué torre vas a edificar? Lo primero es eso. Es como aquel que va en un avión y va al aeropuerto, ¿eh? No sabe a dónde ir, entonces puede tomar cualquier avión, pero cada vez que vamos al aeropuerto, o que vamos a una terminal de tren, o que vamos a una terminal de ómnibus, nosotros sabemos a dónde vamos. Tenemos que saber a dónde vamos, qué torre vamos a edificar, qué es lo que vamos a levantar.
Y esto es lo primero, es decir, la visión de saber qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que Dios me llamó para hacer, qué es aquello que tengo que realizar. Después vamos a ver cómo lo vamos a realizar, que viene ahora, qué cosas necesitamos, tenemos que sentarnos, calcular los gastos, a ver si queremos levantar una casa, tenemos los cimientos, tenemos el dinero, tenemos los recursos, tenemos los constructores, tenemos el arquitecto, tenemos todo para realizar, o no. Bueno, pero lo primero es saber. Yo le pregunto a usted, para que usted tenga éxito, lo primero que usted necesita es saber cuál es su proyecto. ¿Para qué está aquí? ¿Qué es lo que Dios le está llamando? ¿Qué torre usted tiene que edificar? Eso en primer lugar, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, hay otro elemento que tenemos que preguntarnos. Si pudieras hacer lo que quisieras, si Dios te diera una visión que eres libre de elegir, que tuvieras todo el tiempo, el dinero, el personal, la educación, si tuvieras la certeza de que no podría fallar, ¿qué realmente harías en tu vida y en tu ministerio? Es una pregunta que algún día nos tenemos que hacer, ¿verdad? Si yo tuviera todos los recursos, si tuviera eh, la capacidad de elegir, si tuviera todo el tiempo del mundo, el dinero, el personal, la gente, mis compañeros, si tuviera la educación suficiente, si tuviera la certeza de que, bueno, yo no voy a fallar, ¿qué realmente haría en mi vida y en mi ministerio? Si hizo esa pregunta, esto es camino hacia eso, ¿verdad? Es decir, de saber primero dónde queremos llegar. Si solo pudiera lograr 3 cosas medibles en mi vida antes de morir, ¿qué 3 cosas haría? Y tenemos que pensar en esto. A ver qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es el proyecto que yo tengo en mi vida, qué estoy proyectando hacia el futuro. Esta es una pregunta que en algún momento es importante realizar. Ahora bien, para llevar adelante eso, ese deseo, esa visión que usted y yo podemos tener, nosotros necesitamos algunas condiciones. En primer lugar, necesitamos entonces una clara visión. En segundo lugar, necesitamos recursos humanos. Solo no lo podemos hacer. En tercer lugar, necesitamos recursos materiales. Todo se compra, todo se vende, todo se adquiere. Necesitamos recursos materiales. En cuarto lugar, necesitamos un plan para llevarlo adelante. En quinto lugar, necesitamos estar motivados. Tiene que haber una motivación, tiene que haber un motor, algo que me impulse a hacer esto. Ahora, visión, recursos, plan estratégico y motivación son necesarios, pero acá viene entonces, dentro de todo este proyecto que necesitamos para tener el éxito, algunas condiciones que aparentemente estuvieron muy presentes en estos hombres de Babel, pero que a la larga fallaron. ¿Por qué? Porque le faltó algo muy importante que vamos a estar compartiendo entre nosotros seguidamente. Tenían una clara visión. ¿Cuál era esa clara visión? Llegar al cielo. Esa era su visión. O sea que esto iban a construirse porque realmente la idea era levantar una torre que llegara hasta el cielo. En segundo lugar, tenían recursos, por supuesto que tenían recursos. Dice la palabra que todo el pueblo era uno, todo el pueblo estaba unido, todo el pueblo quería levantar esa torre. En tercer lugar, dice que tenían recursos materiales, porque el texto, si lo leemos con atención, dice que había ladrillo y había fuego. Habían elementos materiales para poder construir, llevar adelante la tarea. Tenían un plan estratégico. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Queremos llegar al cielo, pero la manera en llegar al cielo, su plan estratégico, su estrategia para llegar al cielo era levantando una torre. Estaba clarísimo. Y tenían una motivación. ¿Por qué todo esto? La motivación era para hacerse un nombre. Para hacerse un nombre. Estaban motivados equivocadamente. Querían hacerse un nombre. Y ese es uno de los problemas. En todo proyecto y emprendimiento humano podemos tener visión, podemos tener recursos, podemos tener
dinero, podemos tener el plan, pero falla la motivación. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos para tener un proyecto exitoso, estar bien motivados, adecuadamente, con un corazón adecuado. Dice el texto bíblico en muchas de las apariciones de los reyes de Judá y de Israel, dice, hicieron lo recto de corazón. Hicieron lo recto de corazón, por eso fueron prosperados. ¿Eh? El rey Usías al principio, en todo lo que le hacía, dice que Jehová lo prosperaba y se hizo grande, se hizo famoso. Lamentablemente después, cuando ya fue grande y famoso, su corazón se ensoberbeció, y dice que se rebeló contra los sacerdotes y profetas, y ya no le alcanzó ser rey. Ahora quiso ser también y cumplir la función de sacerdote. Y los sacerdotes, que habían varios sacerdotes y profetas, dicen, no te corresponde a ti, rey, hacer esto. Estaba falsamente motivado. Bueno, vamos a seguir con esta idea. Entonces, fíjense en lo que va diciendo el texto ahora, que nos muestra cómo estas cualidades humanas, en su mayoría, fueron muy sobresalientes. Fueron muy sobresalientes. Es decir, todas estas cualidades estuvieron presentes y vamos a ver cuáles son para tener justamente este proyecto exitoso, tan sobresalientes que Dios tuvo que intervenir, porque en el fondo, usted y yo sabemos muy bien que no era el plan de Dios, estaban falsamente motivados, porque de otra manera el plan iba a ser exitoso. El plan iba a ser exitoso a no menos que Dios intervenga. Yo me pregunto, nos preguntamos, ¿cuáles fueron estas cualidades humanas? Estas cualidades humanas son necesarias también para nosotros, para llevar adelante estos proyectos, pero que necesariamente, si tenemos una falsa motivación, no vamos a llegar. Dios lo va a impedir. Pero lo bueno de esta historia es que esta gente tenía buenas cualidades que Dios había reconocido. Yo quiero citar estas cualidades que son importantes para nosotros, poder practicarlas en nuestra vida. Y vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son las garantías del éxito? Para que este proyecto pudiera salir adelante a no menos que Dios no hubiera intervenido. Primero, dice el versículo 6, había unidad de propósito. El pueblo es uno. Para llevar adelante este proyecto, para llevar adelante tu proyecto, para llevar adelante mi proyecto, tenemos que tener unidad. Es decir, ¿qué es la unidad? La unidad no es que estamos todos cortados con la misma tijera, ¿no? No es eso. Es unidad en la diversidad. Es unidad como un gran coro, una gran orquesta, cuando armónicamente escuchamos y al final aplaudimos, es porque hubo unidad. Los instrumentos fueron diferentes, las personas fueron diferentes, las capacidades de cada uno fueron diferentes. Pero sino también el sonido era tan armónico que uno se daba cuenta que en ese proyecto había unidad. Y por eso todos aplaudimos. Cuando una orquesta musical, un grupo musical, un coro de cientos de voces a veces, canta tan agradablemente a nuestros oídos. ¿Por qué? Porque hay unidad. Si en la obra de Dios queremos tener éxito, hermano, usted tiene que trabajar y yo tenemos que trabajar en unidad. Sabiendo que no todos somos iguales, sabiendo que somos diferentes, tenemos caracteres diferentes, tenemos costumbres diferentes, tenemos algunas cosas que no nos gusta de otros. Y de otros seguramente ven en mí cosas que a ellos no les gustan. Pero para poder tener éxito, este pueblo era uno. Yo le invito donde usted está, en su congregación, con sus líderes, con sus ancianos, con aquellos que trabajan con usted, con sus consiervos, en todo proyecto para que sea exitoso, hay que tener unidad. El pueblo tiene que ser uno. Y si no hay unidad, va a haber división. Y cuando hay división, allí hay perturbación, entra el enemigo, se apodera de nosotros. Y una casa dividida contra sí mismo, dijo el Señor, no puede
permanecer. Así que había unidad. Dios le dice, esta gente es una. Yo tengo que intervenir porque estos van a llegar, estos van a construir, estos van a llegar no sé hasta qué altura. Tienen tanta unidad entre ellos que a no menos que yo intervenga, y yo no estoy condenando, acá lo que Dios dice es que no está condenando la unidad que tenemos, lo que está condenando es la motivación, ¿eh? Hacerse un nombre. El propósito de todo esto era hacerse grande, hacerse un nombre, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, el honor es para Dios, no es para nosotros. Pero este pueblo tenía esa cualidad. ¿Por qué vamos a llevar adelante este proyecto? Porque somos uno, porque cuando uno dice algo, nosotros lo siguen, y cuando uno dice que no, bueno, vamos a considerar capaz que es no, y tenemos unidad en lo que estamos haciendo. Otro elemento importante, había una comunicación efectiva entre las personas que trabajaban en este proyecto. Es decir, todos estos, dice el Señor, todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Se entienden? Cuando hablan entre ellos, ¿se entienden? Yo le pregunto, pastor, hermano, ¿en su iglesia hay comunicación efectiva? Cuando usted tiene un proyecto interdenominacional o intereclesial, o en el área o en la región donde usted vive y hace algo con otros, ¿se entiende? ¿Se entiende? Hablan el mismo idioma. La cualidad de los hombres de Babel es que Dios dijo, todos estos tienen un solo lenguaje. Yo tengo que intervenir para cortar esto. Porque esto es, es como echar semilla y crecer. Crecer a 100 por 1, porque se comunican efectivamente. Realmente, esta es una cualidad que nosotros necesitamos. En tercer lugar, había algo muy importante, esta unidad y este mismo lenguaje entre ellos para llevar adelante un proyecto se acompañaba de un ánimo que contagia. Se dijeron unos a otros, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, acá nadie nos va a detener, acá estamos decididos, tenemos la visión, tenemos el plan, lo vamos a hacer. Y se animaron unos a otros. Había una ley sobre la guerra, sobre las batallas en el pueblo de Israel, que decía que en Deuteronomio 28 dice que los oficiales tienen que hablar al pueblo y decirles, ¿quién es hombre medroso y pusilánime entre ustedes? Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Un proyecto exitoso requiere unidad, requiere buena comunicación y requiere ánimo. Ánimo que se comparte. No estamos depresivos. Esto no es un hospital psiquiátrico, esto es una iglesia, la iglesia del Señor, la que Él compró con su propia sangre. Esto nos tiene que animar. Sí, es cierto, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero vamos arriba. Dios está con nosotros. El Dios de Isaac, de Jacob, está con nosotros. Nuestro Dios es un Dios fuerte que no va a estar con nosotros, Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y si alguno dice que va a ir a la guerra, alguno está medroso, está pusilánime, ¿por qué se queda en casa? ¿Por qué? Porque va a apocar, va a disminuir el ánimo de los hermanos como el corazón suyo, va a contagiar esa depresión, esa tristeza, ese no podemos. Usted se acuerda el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando vinieron de la tierra prometida los espías, dijeron no podemos. Allí hay tierra de gigantes, no podemos, y no podemos, no podemos, no podemos. Y si dice no podemos, no podemos. Y lamentablemente contagiaron a 599.998 personas que salieron de Egipto y a no menos 2 personas que dijeron, vamos, nosotros podemos, como Josué, como Caleb. Tenemos que ser personas así, que fomentamos la unidad, que fomentamos la comunicación, que fomentamos el ánimo entre nosotros para tener proyectos exitosos. En cuarto lugar, algo muy importante, los planes no quedaron en la mente, en los sueños. Hay muchos, como alguien dijo, en el cementerio hay muchos sueños incumplidos. Mucha gente tiene muchos sueños, pero de sueños no podemos vivir. Los sueños tienen que bajar a tierra, tienen que abrirse los ojos y comenzar la tarea. Y dice el texto, comenzaron la tarea.
y comenzar. Vamos a, vamos a repasar el texto bíblico porque a mí me parece que es muy importante estos textos bíblicos, a ver si podemos lograr de nuevo, si ustedes me permiten. Dijo Jehová, mire lo que dijo Jehová de esta gente, ¿eh? El pueblo es uno, unidad. Estos tienen un solo lenguaje, se comunican bien, han comenzado la obra. Estos se lanzan a la tarea. No es cuestión de hablar, de orar, de pensar, de formar horas de trabajo, horas de comisiones y horas de reuniones. No. Sí, sí, todo eso está bien, pero nos lanzamos a la tarea, lo hacemos. ¿Eh? Y nada nos hará resistir. Dice ahora de lo que han pensado. Y le dijo Dios, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. A mí me preocupa. Tiene muy buenas cualidades. Me preocupa porque todos tienen un solo lenguaje. Me preocupa porque han comenzado la obra. Me preocupa porque nada les hará desistir de lo que ahora han pensado hacer. Y esto, más que una condenación de Dios, es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Dios sabe muy bien que cuando su pueblo es uno, cuando su pueblo se comunica bien y tiene un solo lenguaje, cuando su pueblo comienza la obra y nada les hará resistir, lo van a hacer. Lo van a hacer. Entonces, acá la equivocación, hermanos, no está en ser unos, en tener un lenguaje único, en comenzar la tarea. Estas son buenas cualidades. El problema es que Dios tuvo que desbaratar este plan, no por estas cualidades exitosas, sobresalientes que todos nosotros necesitamos, sino en realidad el motivo por el cual esto fue desterrado por Dios, fue desechado, ¿eh? Fue porque tuvieron una falsa motivación. Y esto es algo muy importante que tenemos que verlo, estudiarlo, reflexionarlo sobre la necesidad que nosotros tenemos de que siempre podamos tener un corazón recto en medio de la unidad, en medio del lenguaje, en medio de la comunicación, en medio de todas aquellas cosas del trabajo que diariamente nosotros estamos realizando. Por eso, en tercer lugar y en cuarto lugar, se lanzaron a la tarea y en quinto lugar, dice el texto, nada les hará desistir. Es decir, se entregaron con perseverancia a la tarea. Y en otras versiones, mire lo que dice el texto bíblico. Dijo Dios, si son capaces de hacer esto, ¿qué no harán después? Si son capaces de hacer esto, tienen un lenguaje, se comunican bien, se lanzan a la tarea, son personas que tienen perseverancia, que tienen ánimo, van a caminar, les va a ir bien, van a ser exitosos. Si son capaces de hacer esto, ¿qué no harán después? Van a hacer de todo. Entonces yo tengo que hacer algo y tengo que preguntarme, ¿por qué un proyecto que tiene todo para el éxito, tarde o temprano, fracasa? ¿Por qué un proyecto que tiene todo para el éxito al final fracasa? Bueno, aquí está el plan, aquí está la causa. Este texto nos muestra. Primero, por una motivación errónea, por una motivación errónea. Hacerse un nombre, ser famoso, ser exitoso a los ojos de los demás. Motivación errónea. Y número dos, porque esto realmente no estaba en el plan de Dios. No estaba, Dios no quería que se construyera un monumento hasta llegar al cielo. No era. Entonces, tenemos que pensar, hermanos, cuando levantamos algo, cuando proyectamos algo, ¿está Dios por medio? ¿Está Dios? ¿Está dentro de los planes de Dios para mi vida? ¿Estoy bien motivado? ¿O lo que quiero es dinero? ¿Lo que quiero es fama? ¿Lo que quiero es popularidad? ¿Lo que quiero es una iglesia grande para que los demás digan qué lindo ministerio que tiene, qué buen ministerio? ¿Lo que quiero es una cuenta bancaria abultada? ¿Quiero eso para mi ministerio? ¿O tengo una motivación adecuada a los ojos de Dios para que al ver mis condiciones humanas, unidad, buena comunicación, me largo a la tarea, tengo un proyecto, tengo visión, tengo recursos, tengo un plan estratégico y sobre todo tengo una buena motivación? El éxito va a estar seguramente asegurado. ¿Cuáles son entonces las causas del fracaso?
edifiquemos hasta llegar al cielo y hagámonos un nombre. Un proyecto que no tuvo la aprobación de Dios, porque Dios no quiere que busque mi propia gloria. Él no quiere que yo busque levantarme. Y aún el nombre de mi organización. Yo pertenezco a una organización. ¿Será que Dios quiere levantar el nombre de mi organización? Bueno, si lo va a levantar, que lo levante Él. Mi propósito debe ser levantar el nombre de Dios, engrandecer a Dios, humillarme ante su presencia. Mi tarea es de Él exaltarme. Por eso el Señor dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es Él el que tiene que exaltarme y mi función es humillarme. Es decir, estar humillado bajo su presencia. Esté humillado, yo esté humillado delante de su presencia, Él se va a encargar de exaltar. Es Él el que me exalta, no yo. Yo no me tengo que edificar un nombre, edificar una torre para llegar al cielo para que todo el mundo me vea, porque eso es una falsa motivación. Yo puedo tener unidad, puedo tener dinero, puedo tener todo, pero si fallo en la motivación, Dios me va a cortar. ¿Y cómo te corta Dios? ¿Cómo te corta Dios? Ahora, ¿cómo saber si alguno de nosotros estamos en los planes de Dios? Hay tres preguntas que nos debemos hacer cuando hacemos algo. Queremos saber con certeza si esto viene de Dios o no viene de Dios, si esto realmente está bien motivado o está mal motivado, o va a llegar un momento que yo, por más que tenga dinero, por más que tenga ladrillo, por más que tenga fuego, Dios se va a encargar de pisotearme todo lo que estoy haciendo. ¿Cómo me puedo dar cuenta para que no llegue ese momento? Bueno, hay tres preguntas que nos podemos hacer. Pregunta número uno. ¿Dará gloria a su nombre o a nuestro nombre? Lo que estoy proyectando, ¿dará gloria a su nombre o estoy buscando mi propia gloria? Segunda pregunta. ¿Extenderá su reino en la tierra? Tercera pregunta. ¿Edificará el cuerpo de Cristo? ¿Edificará el cuerpo de Cristo? ¿O esto es para edificar una torre para mí, para mi nombre y para nada más que para eso? ¿Voy a edificar a otros? ¿Voy a extender el reino? ¿Voy a dar gloria a ellos? Son preguntas que no tenemos que hacer. Tranquilos, que cualquier proyecto que usted y yo tengamos va a ser fructífero. El peligro potencial que nosotros aprendimos acá, aunque los planes sean de Dios, ¿cómo se puede venir abajo un plan? Ahora, vamos a estudiar, antes de terminar, algo más quiero decir. Si estamos en el proyecto de Dios, hermano, usted tiene unidad, trabaja, se comunica bien con su gente, tiene recursos, Dios le dio recursos, tiene una iglesia que está avanzando, tiene un ministerio que está avanzando. ¿Cómo se puede venir abajo un plan? Primero, por la falta de motivación, ya la dijimos, por supuesto. Pero ¿cuál es el vehículo, el medio, para concretar un fracaso en un proyecto ministerial? ¿Cuál es? Es este, lo que el diablo sabe, el diablo y el enemigo saben muy bien, es desbaratar el sistema de comunicación. ¿Qué es esto? Entiéndase bien. Cuando Dios quiso destruir el plan, cuando Dios quiso decir esto no va más, aquí se corta porque a no menos que yo intervenga, estos están dispuestos a cualquier cosa. ¿Y qué no harán? Mire lo que dice Dios, ¿qué no harán si yo no intervengo? ¿Y cómo trabajó Dios? Trabajó rompiendo la unidad, trabajó quebrantando la comunicación, la falta de entendimiento, la división, los problemas en los vínculos, porque uno no se entendía al otro. ¿Cómo van a levantar una torre si no se entiende? Anda, tráeme un ladrillo. Sí, quema esto. No, no te entiendo, no te entiendo lo que me decís. ¿Eh? Bueno, este sistema de desbaratar un ministerio a través de la falta de entendimiento entre los participantes, a través de la división de los participantes, a través de empezar a tener problemas de unos con los otros, son los medios más eficaces para fracasar cualquier proyecto. Y esto sabe quién lo sabe, es nuestro enemigo. Sabe que el diablo utiliza a veces, simula los mismos instrumentos que Dios.
Cuando usted se acuerda que cuando Moisés fue a Faraón, ¿eh? La gente de Faraón hacía lo mismo el milagro que Moisés. Cuando el tentador en el desierto quiso tentar a Jesús, lo tentó con versículos bíblicos. Lo tentó con aquellos instrumentos que el mismo Dios utilizaba. ¿Por qué? Pues son instrumentos válidos para engendrar división, para engendrar desbarajustes en el sistema de comunicación. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Tengamos cuidado, hermanos, cuando rompemos la unidad. Tengamos cuidado cuando no nos entendemos en el grupo, cuando aparecen divisiones, cuando tenemos dificultades en los vínculos. A veces no tenemos, no es que tengamos dificultades, pero no nos comunicamos, no nos llamamos, ya no nos hablamos como antes, ya no nos consultamos como antes, porque no hay unidad. Entonces, mire, cuando hay estas cosas, es probable, es probable que el sistema se desbarajuste. De la misma manera que Dios utilizó falta de entendimiento, la división, estos son principios que los utilizó Dios. Lamentablemente, también principios que los utiliza el enemigo y principios que podemos utilizar entre nosotros, lamentablemente, para desbaratar entonces nuestro ministerio. ¿Cómo se puede venir abajo un plan entonces? Se puede venir abajo a través de nuestras vulnerabilidades carnales, que son potenciadas por el enemigo, que las utiliza para destruir nuestras torres. Y esto que estoy diciendo tiene una significación muy importante entonces en nuestra vida, hermanos. Para que no se venga abajo el plan, para que ese proyecto que yo sé y entiendo que es de Dios pueda seguir adelante, porque tengo visión, porque tengo un plan, porque nos entendemos, porque el Señor nos está bendiciendo, porque tenemos recursos. Hay recursos materiales, hay recursos humanos, tenemos todo, tenemos todo. Bueno, pero allí puede infiltrarse la desunión, allí puede infiltrarse la falta de comunicación, allí puede infiltrarse algunas vulnerabilidades carnales que nosotros los seres humanos tenemos, y el plan puede desbaratarse. En esta hora el Señor nos cuide. En primer lugar, para tener estas cualidades, hermanos, necesitamos en todo proyecto buena comunicación entre los miembros, buena comunicación, un plan estratégico. Necesitamos también recursos, necesitamos humanos y materiales, pero también necesitamos lanzarnos, también necesitamos soñar, pero soñar despiertos, llevar adelante la tarea. Sobre todo necesitamos una buena motivación. Que la motivación sea extender su reino, sea glorificar su nombre, sea edificar el cuerpo de Cristo. Y estas vulnerabilidades carnales, como son las divisiones, los malos entendidos, los celos, las envidias, que pueden existir, que a veces existen en nuestros corazones, pueden ser apagados con la luz del Espíritu Santo, puede limpiarnos Él para que podamos ser personas óptimas. Estamos preparados. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil, dispuesto para toda buena obra. Yo quiero limpiarme de aquellas cosas carnales que a veces brotan en mí, que a veces brotan, para que eso no florezca. Pueda sobre todo ser una persona que contribuye en la unidad, que contribuye con humildad, sabiendo que si yo me humillo, es el Señor el que me va a exaltar. No siempre florecer, siempre decir, yo tengo razón, yo tengo experiencia, yo sé más, yo soy el que más sabe. No, yo no soy el que más sabe, no soy el que tiene más experiencia, no lo sé todo, pero una actitud humilde. Si usted tiene una actitud humilde y yo tengo una actitud humilde, el Señor nos va a utilizar como seres humildes y Él nos va a exaltar. Que Dios le bendiga, hermanos. Si me pasé un poquito en el tiempo, discúlpenme, pero consideré que todos estos puntos son necesarios para que nosotros podamos tener proyectos que puedan llevar adelante nuestra vida ministerial sobre todo, que es aquello que estamos afrontando en esta tarde. Dios les bendiga.